Pues buenos días, muchas gracias por la invitación otra vez. En esta ocasión no les traigo un tema práctico de la mediación, pero que tiene todo que ver porque antes que mediadores de lectura y que académicos y que docentes somos también lectores y lectores críticos. Y justo les traigo una propuesta de un análisis crítico, por ahí ya ahorita les platicaré, de una obra que se llama Seguir tus pasos, de Alicia Molina. Es una novela que aborda el tema de la Revolución Mexicana, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Entonces, se ve, ¿verdad? Cuando cambio la presentación. Sí, todo en orden. Ok, Seguir tus pasos, como les decía, es de Alicia Molina, es una obra que todavía sigue siendo bastante novedad, se publicó en el 2024, como a principios, y por Ediciones Castillo en México. No sé si quizás se pueda conseguir por allá en España, tal vez por Amazon, me parece que sí está. Y es una obra que además está dentro de la Guía de Libros Infantiles y Juveniles de IBI México del 2024, bueno, 2024-2025, porque las guías comprenden a veces 2 años. Ganó el premio Caniem, que es de la Cámara Nacional de la Industria Editorial en México, como bueno, un premio también muy importante de la Fundación Cuatro Gatos, que ustedes también seguramente conocerán por ahí. Y algo muy importante de mencionar es que en 2024 Alicia Molina ganó el premio Jorge Iguarbencotia otorgado por la Universidad de Guanajuato, y es la primera vez en la historia de este premio que es muy reconocido a nivel nacional y un paso para la internacionalización. Es la primera vez que lo gana una autora de literatura infantil y juvenil, y este premio se otorga por trayectoria, no por obra. Entonces, es un gran logro a celebrar dentro de la literatura infantil y juvenil en México. Entonces, Seguir tus pasos, como les decía, trata sobre la Revolución Mexicana, pero es también una novela de aventuras, es una novela juvenil, y no solo porque tiene a un personaje joven, niño joven de 12 años que va creciendo a lo largo de la novela, entonces también es una novela de crecimiento, pero sino por un montón de estrategias que ahorita vamos a ver, porque son juveniles, pero también porque tiene diferentes niveles de lectura. Entonces, de manera muy general, y para no spoilearles tanto la novela, y porque el interés es invitarlos a justamente a leerla, el personaje principal es Raúl, es un niño joven, que va de niño a joven, empieza a los 12 años, en el contexto de la Revolución Mexicana, una revuelta y un periódico histórico bastante complejo de comprender, que se estudia incluso a nivel de educación básica, y que también resulta bastante complejo por su historia y a veces por la forma en la que la presenta. Entonces, por ahí la novela puede ser un gran recurso para acercar este tema. La historia de Raúl es que sus padres son llevados a la leva, que se llama, a la leiva, que sería un reclutamiento forzado para formar parte del general Arteaga dentro de esta cuestión de la Revolución Mexicana. Entonces se queda huérfano, se queda también a cargo de una hermana menor, y él tiene que hacer un viaje a lo largo de todo México con diferentes aventuras y diferentes contextos históricos, y conociendo a diferentes personajes en busca justo de sus padres, ¿no? Este es muy en general el trama de la novela, pero el punto interesante es que estamos hablando también de una novela de autoficción. La historia está basada en la vida del abuelo de Alicia Molina, y aquí paréntesis, coloquialmente a Alicia Molina se le llama ahorita como la abuela de la LIJ, de la literatura infantil y juvenil en México, ¿no? Entonces estamos hablando allí de un diálogo muy interesante de diferentes generaciones, ¿no? Y nos dice Alicia Molina en un prólogo antes de iniciar la novela que ahora que su papá ya falleció,
pues va a intentar contar la historia, dice, intentaré rellenar los huecos usando anécdotas sin comprobar y otras que escuché, inventé o soñé. Como él ya no está, a nadie le debo explicaciones. Voy a ibanar, pues en primera persona, la vida que hubiera querido que él me confiara. Y allí es una definición muy particular o muy interesante, a mí me gusta mucho de qué es autoficción, ¿no? Sí tiene que ver, y además estamos hablando de una novela histórica, ¿no? Con el tema de la Revolución Mexicana, entonces tiene que ver hechos reales, entre comillas, con este pacto de veracidad que tenemos como lectores, con la novela, con el personaje, pero también con esta cuestión de ficción entre que lo inventó, lo escuchó y lo soñé, ¿no? Para hablar de estos conceptos, quiero, y son un adelanto, por cierto, me da mucho gusto que por fin ya vaya a salir este año, casi ya está en imprentas, este libro que escribimos la doctora Laura Guerrero, una servidora y Alejandro Vergil, que se llama Los géneros de la memoria como modalidad neosubversiva de la literatura infantil y juvenil contemporánea, un estudio de esta corriente en los últimos años en México del 2010 al 2018 con un gran equipo de colaboradores, estudiantes de posgrado y tal. Y ahí mapeamos varios géneros de la memoria que hoy solo me centraré en dos, ¿no? Entonces esperemos que después por ahí lo puedan conseguir. En el que me voy a centrar es justo en el género de la memoria de la autobiografía y de la autoficción. Y solo les quiero, bueno, ustedes pueden leer la diapositiva, pero solo les quiero, por cuestiones de tiempo, marcar puntos clave para entender sobre todo esta cuestión de la autoficción, que es lo que ya les decía, que pone en juego el pacto autobiográfico, según nos dice Philippe Lejeune, perdón por el francés, que también nos encuentra de alguna manera estas novelas, la respuesta a la cuestión de quién soy. Y en el caso de Alicia Molina, es de quién soy, pero también de quién vengo, o sea, de mi papá, de mi historia. Y como estamos viendo el tema de la Revolución Mexicana, pues también tiene que ver, pues, de qué otras generaciones venimos, de qué otras historias nosotros, los jóvenes, porque acuérdense que es novela juvenil, venimos también de esa historia de México, ¿no? En particular de la Revolución Mexicana. El creador considera aspectos de su vida personal, como ya vimos en el caso de Alicia Molina, con cierta referencialidad real, entre comillas, que produce en el lector y en el espectador un efecto de veracidad. Pero también nos acerca de una manera más con personajes más en específico, con personajes con los que nos podemos identificar, en este caso, un hecho histórico. Como les decía, tenemos un narrador protagonista y también por ahí, por cierto, que otro tema a revisar más adelante, es este cambio de género, ¿no? De ella que escribe en voz de un niño y entonces está muy interesante este cambio de perspectiva. Y bueno, está narrado en primera persona y aquí les puse un fragmento de la obra donde Raúl, después de un montón de varias peripecias y de varias aventuras y de conocer a varios personajes y a varios oficios, eso quédenselo mucho porque tiene mucha referencialidad e intermedialidad con otra obra que ahorita les contaré, pues llega a encontrar a este general, él se vuelve también enfermero y es el enfermero encargado de cuidar al general y tiene allí un dilema ético entre si ayudarlo a sobrevivir o no, porque en primer ayudarlo a sobrevivir porque le tiene que decir dónde están sus padres y en segundo, pues esta cuestión ética de que él ya se asumió como enfermero en vías de ser doctor, aunque acuérdense que todavía está muy joven, se lo encuentra por ahí como de los 13, 14 años, ¿y qué va a hacer, no? ¿Qué va a decidir? Si va a procurar la vida del general que al final de cuentas se llevó a su padre o no. Y les pongo aquí un fragmento de la obra.
y le dice, no te puedes morir, me tienes que Sí, decir dónde quedó mi minutos. papá. Disculpa, 3 minutos. Bueno, entonces me voy a adelantar esta parte porque lo que me interesa mucho es llegar a los niveles de interpretación. La parte de narrativa histórica, que es otro género de la memoria, ya lo toqué un poco, y es como la historia oficial atraviesa a personajes, a las microhistorias, a personajes reales, a personajes de la vida común, como es el caso de Raúl y de sus padres y de un montón de personajes que se va a encontrar. Me salto también la parte del impedimenta, que solo les cuento un poco, es esta agrupación de mujeres y niños que iban acompañando a los revolucionarios, ¿no? Y les llamaban justo el impedimenta porque los atrasaba según ellos, pero al contrario, era quienes les prohibían, les daban, perdón, comida, sustento, los cuidaban a sus hijos y demás. Lo que con lo que quiero terminar, y es lo importante para mediación lectora, es entender que la literatura juvenil, sobre todo la literatura con una buena propuesta, va a tener diferentes capas de interpretación. Y si estamos en una u otra capa, está bien, podemos disfrutar la novela, podemos generar incluso círculos de lectura, mediación lectora y demás, pero justo seguir tus pasos nos presenta diferentes capas, ¿no? En primer lugar, ya les había dicho, es una novela de aventuras, una novela también de crecimiento, porque trata justo de las aventuras de Raúl en este contexto de la Revolución Mexicana, de los 12, 13 y 14 años a través del país. Por otro lado, también les había mencionado que hace un homenaje a El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Lizardi, un pionero en la literatura infantil y juvenil mexicana, que también por ahí les resuena el Lazarillo de Tormes, con estos personajes que van conociendo diferentes oficios y diferentes a la vez personajes, y que siempre están en dilemas éticos. Pero aquí Alicia Molina lo plantea no exactamente con una figura de un pícaro, pero sí muchísimo haciendo un homenaje. Es más, Raúl lee este libro, ¿no? El Periquillo Sarmiento. Una novela histórica, como ya dijimos, con hechos históricos que atraviesan la vida cotidiana. Aquí se me movió un poco, pero es hablar de los huérfanos de la revolución, de qué pasó con los niños en esta época, cómo que tuvieron que crecer los jóvenes y los niños en un contexto tan particular. Y también nos resuena a qué pasó, o sea, a final de cuentas, después de la Revolución Mexicana, qué se logró, qué no se logró, qué todavía tenemos pendiente, incluso con las generaciones actuales, ¿no? Una novela de autoficción, como ya lo vimos, en busca de una justa memoria, que este es un concepto que trabajamos en el libro y que ahora no me va a dar mucho tiempo. Y como les decía, las preguntas de qué ha pasado a través de estas generaciones, del abuelo de Alicia Molina, de a lo mejor los mediadores o docentes que podemos llevar esta novela a las nuevas generaciones y a los jóvenes, ¿no? Entonces, con esto cierro, es una pintadita, pero mi intención es invitarlos a leer la novela, y sobre todo para aquellos, aquí tienen un recurso, seguir tus pasos, para cuando siempre preguntan, bueno, pero la novela, la literatura juvenil o la literatura infantil juvenil es menor, pues aquí vemos que tiene diferentes capas de interpretación y que al contrario ofrece muchísimas estrategias literarias para muchísimos tipos de lectores. Entonces, muchísimas gracias por su atención.